Doctores, ¿cuál es el peor estado en el que ha llegado una persona? Un anciano veterano discapacitado se había mudado con su hermana, y el marido de esta y enseguida le encerraron en su garaje. De vez en cuando tiraban el pan y el alcohol allí con él, y procedían a recoger / cobrar sus cheques de invalidez a medida que llegaban. Se sentó en ese garaje en un estupor de borracho, y en sus propios desechos durante solo Dios sabe cuánto tiempo. Antes de que un vecino informara de que oía llorar desde el garaje, y de un olor espantoso una vez que se acercó lo suficiente. Llegaron los paramédicos y la policía, los ocupantes de la casa fueron arrestados inmediatamente por diversos cargos, y se llevaron a la víctima en una silla de ruedas. Llevaron al caballero a urgencias y el hedor a carne podrida llegó al abrir las puertas. Estaba sentado e inclinado hacia adelante con una bolsa de plástico de la compra agarrada en cada mano. Llevaba esas bolsas como si fueran calcetines, y aguantó hasta que lo acomodamos en una cama. El técnico y yo empezamos a quitarle con cuidado las bolsas de los pies, y descubrimos que le faltaba toda la carne de los tobillos para abajo, y que los huesos estaban cubiertos de gusanos. Era diabético y, al perder la circulación en sus extremidades, estas se pudrieron y los gusanos se comieron toda la carne muerta. Irónicamente lo mantenían vivo, solo quedaban trozos de carne entre los dedos de los pies. Luego, cuando empezamos a desvestirlo más, encontramos más gusanos saliendo de sus partes genitales y del ano. Nos pusimos los trajes protectores y lo llevamos a la ducha de ventilación inversa para bañarlo y ponerlo más cómodo. Recuerdo haber terminado su ducha y llevarlo como un niño de vuelta a una cama de espera. Entonces le envolvimos en mantas térmicas. Fue entonces cuando dijo lo único que le oí decir en todo el tiempo. Un simple gracias fue claramente lo más bonito que alguien había hecho por él en mucho tiempo, y fue el agradecimiento más significativo que he recibido. Ese pobre caballero no sobrevivió a la cirugía, amputaciones, etc., y su cuerpo simplemente se rindió por el shock de todo. Es una de las cosas más horribles que he visto nunca, y el nivel de depravación humana que infligió esto a este hombre es algo que todavía me enfurece. Por cierto, tanto su hermana como su marido fueron condenados por numerosos cargos y ambos recibieron cadena perpetua. Eso tiene poco consuelo, pero no empaña la pena que siento por ese hombre. Aquí el doctor. El peor estado que vi en urgencias fue una herida de bala autoinfligida en la cabeza. Todavía tenía un pulso débil cuando llegó, pero el orificio de salida tenía la mitad del cerebro asomando. No duró mucho más y llamamos al código no mucho después. Curiosamente, el orificio de entrada era diminuto y apenas perceptible. Este fue uno de mis primeros casos de trauma en la escuela de medicina. Lo que más recuerdo es que tenía uno de los ojos más azules que he visto nunca y que parecía tener una paz inquietante. Me entristece mucho pensar en la confusión emocional que debió de sufrir cuando apretó el gatillo, y me siento fatal por lo que debió de vivir su familia tan cerca de las vacaciones de Navidad. Enfermera de urgencias. Hace unas 2 semanas tuvimos a un joven que tuvo una discusión con su pareja mientras estaba drogado con sustancias ilegales. Acabó apuñalándose en el pecho 7 veces, incluida una que le atravesó el corazón. Los cirujanos tuvieron que operar mientras estaba en nuestro departamento y entró en parada cardíaca 2 veces. Pero pudimos recuperarlo. Acabamos trasladándolo a un hospital especializado en traumatología, pero nos enteramos de que una semana después murió en cuidados intensivos. Científico de laboratorio en el hospital, así que no médico. Pero algunas cosas que se destacaron: paciente diabético con necrosis severa del pie y séptico, amputado poco después de su llegada. El olor es algo que desearías no haber experimentado. Hombre mayor, herida de bala autoinfligida en el pecho. Trató de dispararse en el corazón, falló y luego esperó 3 días para venir. Severamente anémico por la pérdida de sangre. La reacción del hijo del paciente al oír que su padre había intentado suicidarse se me quedó grabada. Ver a un hombre de 40 años sufrir una crisis nerviosa. Nunca lo olvidaré. El peor fue un accidente en una granja. Una unidad de irrigación, de las enormes de unos 15 metros de altura, cayó sobre un hombre y le aplastó el fémur y le cortó la arteria femoral. No bromeo cuando digo que la habitación estaba cubierta de sangre. Le di a ese hombre 10 unidades de sangre antes de que lo enviaran a un centro de atención superior. Los 3 vivieron durante estas visitas, pero me sorprende que alguno de ellos lo hiciera. No soy médico, pero creo que tengo una historia que puede satisfacer sus necesidades. Hubo un caso en Polonia en 2013, en el que se llamó a una ambulancia por un incidente laboral en un cantero. Cuando la ambulancia llegó, los paramédicos fueron conducidos a un hombre que estaba trabajando en una máquina de revestimiento de piedra. Estaba tranquilamente sentado en el suelo,
receptivo y despierto. Solo un poco ofuscado, pero fue trasladado inmediatamente en helicóptero al hospital. El informe dice que, debido a un problema desconocido, la máquina se activó cuando el hombre estaba haciendo algo, creo que descargando, en su parte operativa, y que atrapó la cabeza del hombre entre las partes móviles. En un intento de liberarse, el hombre se sacudió hacia atrás, liberando su cabeza, pero su cara quedó dentro de la máquina. Este hombre llegó a urgencias con un agujero enorme donde debería estar su cara, desde la ceja derecha, pasando por toda la nariz, ambas mejillas, hasta la barbilla. Tenía trozos de cráneo aplastados y básicamente medio milímetro de carne desgarrada y destrozada cubriéndolo. Su rostro fue enviado con el siguiente transporte, cuando fue encontrado por la policía. Varias horas después, la historia tiene un final algo bueno. Fue la base del primer trasplante de cara completa con éxito, con una recuperación satisfactoria. Un médico de urgencias. Una enfermera vino a por mí mientras estaba haciendo un gráfico. Para los que no trabajan en urgencias, cuando una enfermera te dice que vayas a ver a un paciente, corres. Doy unos pasos hacia la habitación 6, y el olor a carne podrida me golpea como un camión. Me dan arcadas en el acto, y esto es durante los tiempos de COVID. Estoy enmascarado. Miro a través de las puertas de cristal de la habitación 6, y me doy cuenta de que hay una mujer joven con buen aspecto. Como tenía tan buen aspecto, supe que podía dedicar un minuto más a dar un rápido rodeo para encontrar un puñado de bastoncillos con alcohol que rápidamente abrí, y metí en mi máscara para ayudar a apagar el olor. Entro en la sala y encuentro a una joven de 30 años con la pierna dentro de una bolsa de basura, sentada junto a sus padres y su familia. No parecen inmutarse por el olor rancio, mientras oigo a una de nuestras veteranas enfermeras de urgencias vomitando al fondo. Me presento a todos y pregunto qué ha traído a la joven a urgencias, y por qué tenía la pierna en una bolsa de basura. No empieza a hablar, sino que simplemente quita la bolsa de basura. Y ahí lo vi, un tumor necrótico y fungiforme de 15 centímetros que sobresale de su tibia. Entonces procede a explicar. Comenzó hace 6 meses con un corte que no se curaba. Luego cambió a parecer una infección de la piel por hongos. Lo buscó en Google, y estaba segura del diagnóstico. Decidió tratarlo privándola de azúcar, y haciendo una dieta vegana sin azúcar. Finalmente convenció a toda su familia de hacer lo mismo para ayudar a tratar la infección. Y luego, un mes antes de su visita de hoy, era demasiado grande y doloroso incluso para caminar, por lo que ha estado viviendo en su habitación en casa tomando cursos virtuales de la universidad en línea. Ella agregó que ha perdido 30 libras desde que la infección comenzó a desviar los nutrientes de mi cuerpo hace unos meses. Como crecía se desarrollaba tan lentamente. Su familia y ella misma estaban completamente aclimatados al olor y no notaban nada. En este punto de la conversación, oí a otra enfermera vomitar. Entonces me senté y le di las malas noticias, que no se trataba de una infección por hongos, sino de un cáncer avanzado, y que la ingresaríamos en el hospital para realizar más pruebas y una resección quirúrgica. A la semana siguiente hice un seguimiento de las pruebas que se le practicaron en el hospital. Innumerables tumores metastásicos en ambos pulmones. Nunca vi los resultados de la biopsia, pero creo que se trata de un melanoma frente a una célula escamosa. La pobre chica probablemente ya habría muerto si no le hubiera tocado la lotería de la inmunoterapia para el melanoma metastásico. No es un médico. Es un enfermero, un discapacitado mental que además era ciego y sordo que vivía con unos familiares. Al parecer, vivía encerrado en el sótano y solo le bajaban pan, mantequilla de cacahuete y agua para comer. Y eso era todo lo que había comido durante más de 2 años. Llamaron a la policía cuando los vecinos vieron a un anciano demacrado y con barba que se arrastraba por el patio trasero desnudo y confuso. El tipo llega con las heridas de las piernas llenas de gusanos, cubierto de mugre, con piojos en el pelo y la barba, demacrado y hambriento. Recuerdo que lo recibí de urgencias, tratando de calmarlo porque no podía ver ni oír y estaba incapacitado mentalmente. Lo lavamos, le cortamos el pelo y lo despiojamos. ¿Sabes que la gente siempre se queja de la comida del hospital? Nunca he visto a un paciente más agradecido por recibir 3 comidas cuadradas. Le hacíamos una señal cogiéndole la mano suavemente, y tocándole la boca para indicarle que tenía la cena delante, y ponía cara de que era lo mejor que le había pasado en la vida. Siempre se comía hasta el último bocado,
y acabamos pidiéndole raciones dobles hasta que engordó unos 40 kilos. Estuvo con nosotros unos 3 meses a la espera de la colocación. Pasó de 90 libras a 130 libras en ese tiempo. La verdad es que era muy dulce. Me da asco que su familia lo tratara así. No estoy seguro de lo que les pasó, pero sé que hubo una investigación. No es personal de urgencias, sino de cirugía. Recibimos una llamada sobre una persona con una gran zona infectada, pero sin más información que el hecho de que el paciente pesa alrededor de 500 libras. Preparamos la cama bariátrica y el paquete estándar de lavado de heridas y esperamos. Anestesia llama para decir que necesitamos a todos los trabajadores y que preparen aceite de menta. Utilizamos aceite de menta para los casos en los que el olor es horrible, para aplicar en nuestras máscaras para que no sea demasiado intenso. La anestesia y el paciente, y algunos transportistas debido al peso, entran en la sala y un olor horrible llena el aire. Preguntamos dónde está la herida y el paciente dice que las heridas están por toda la ingle y el estómago. Le preguntamos si sabe cómo se produjeron las heridas y la respuesta fue que no. El paciente se duerme y le quitamos la bata y las mantas para empezar. El paciente tenía 6 enormes heridas abiertas. 4 en el estómago y 2 alrededor de la ingle. Las heridas eran verdes y negras, lo que significaba que habían estado abiertas durante un tiempo. Empezamos a irrigar con suero y antibióticos y, de repente, empezaron a salir gusanos de las otras heridas. La visión y el olor nos hicieron vomitar a mí y a otros 2. Quitamos un poco de piel muerta, y regamos más hasta que las heridas tienen un color rosa fresco y hasta que no vimos más gusanos. Taponamos las heridas y preparamos algunos procedimientos más para los próximos días para que este paciente vuelva a la normalidad, más o menos. Durante el siguiente lavado, notamos más olor, peor que el día anterior y huele a intestino muerto. El colon del paciente estaba destruido, y en descomposición por la infección y los gusanos. Y estaba tan comprometido que en ese momento no había nada más que hacer para que el paciente estuviera cómodo para pasar. Nos enteramos después de que el paciente pasó, de acuerdo con la madre de los pacientes, que el paciente estaba en la insulina, y se negó a usar nuevas agujas cada vez, por lo que utilizó la misma aguja repetidamente en el mismo par de puntos, y ha estado haciendo así durante más de un mes antes de que la infección comenzó a ser notable e inevitable. La madre intentó que el paciente viniera al hospital durante semanas cuando notó el olor, pero el paciente se negó hasta que se convirtió en el desastre que he descrito antes. Aquí el médico de urgencias, una chica de 26 años. Pasajera sin cinturón de seguridad que viajaba con un conductor borracho. Su cabeza chocó con el parabrisas y lo hizo estallar. Su cráneo estaba abierto desde la frente hacia arriba. El cerebro completamente expuesto y cayendo fuera de su cráneo. En gran parte intacto pero horriblemente hinchado. El resto de la cara y del cuerpo no tenía ninguna marca. Respiraba por sí misma, pero no se movía con determinación. La intubaron y la llevaron a la sala de operaciones. Le pregunté al neurocirujano cuál era el plan, y me dijo solo voy a cortar la parte que sobresale. Le hicieron una lobotomía parcial. Le dejaron el cráneo abierto con la esperanza de que la hinchazón bajara. Esa noche tuvo muerte cerebral y murió una semana después. El conductor estaba borracho pero llevaba el cinturón de seguridad puesto. Salió de urgencias esa noche. Trabajé en una sala de emergencias como oficina de negocios, obteniendo información de los pacientes para la facturación. Lo peor que he visto personalmente fue un coche que chocó por detrás a una velocidad inaudita. 2 niñas pequeñas en la parte trasera. Una de ellas, por suerte, resultó tener magulladuras y cortes menores. Pensé que su estado era peor debido a que la sangre de su hermana la cubría. La otra niña estaba más destrozada de lo que cualquier niño debería estar. Su padre entró en silla de ruedas tras sus hijas y establecimos contacto visual. Este era mi segundo año en urgencias, y he visto muchas cosas: apuñalamientos, tiroteos, vuelcos de coches, chapas metálicas que cortan a la gente, accidentes de semirremolque que arrancan miembros a la gente. Vergor no era nuevo para mí, pero ver la mirada de este hombre me hizo sentir tanto frío que casi me caigo porque sentía que mis piernas iban a ceder. Hizo lo que pudo diciéndome los nombres de sus hijas, la edad, todos sus datos para que el personal trabajara. Las hice entrar y me preguntó si estarían bien. Le dije sinceramente que no puedo responder a eso ya que no soy quien para saberlo. Preguntaré por él y le aseguré que están en las mejores manos. Justo cuando menciono eso,
Entra el cirujano jefe y se presenta. Pregunta: necesito abrir la cabeza de su hija para quitarle la presión del cerebro. Necesito su firma antes de poder hacer todo esto en ese momento. El padre exclama: sí, cualquier cosa para salvar su vida. ¿Está bien mi otra hija? ¿Puedo verlas? Empieza a hacer millones de preguntas. Y el cirujano le explica tranquilamente que de momento no puede. Necesitan algunas cosas más para asegurarse de que todo está bien. Creo que el cirujano no quería que el padre viera cómo estaba su única hija. El padre firma, el cirujano le da las gracias, y le promete que hará todo lo posible para salvarle la vida. Cuando el cirujano se fue, el padre se abrazó inmediatamente a mí desde la cama y empezó a berrear. Me dijo en voz muy alta: no se los lleve, no me los quite. Lléveme a mí en su lugar. Entiendo que no iba dirigido a mí, que era más bien una oración. Se supone que técnicamente no debo tocar a los pacientes, pero le devolví el abrazo y no lo solté hasta que lo hizo. Sus lamentos sacudieron todo mi cuerpo mientras lo veía caer lentamente en este llanto primario. Yo, por supuesto, lloré con él, sin una sola lágrima de hombre ni nada. Probablemente se parecía a esa foto de Kim Kardashian llorando. Lloramos durante lo que fueron horas, supongo. Y finalmente me soltó y me preguntó si necesitaba ir a terminar algún otro papeleo. Le dije que podía sentarme aquí y rellenar mis papeles si lo necesitaba. Me pregunta amablemente si puedo hacerlo. Le pregunto por sus hijas, sus aficiones, su color favorito, sus películas favoritas. Cuando estoy terminando, entra una enfermera y le explica al padre que una de sus hijas está completamente estable. Al principio pensaron que estaba sangrando mucho, pero no era su sangre, sino la de la otra hija. Está en el quirófano y, de momento, todo va bien. Todos en la sala lanzan un suspiro de alivio colectivo y él agradece a la enfermera. Le digo que, lamentablemente, ahora tengo que volver al trabajo, pero que le daré todas las noticias que pueda. Si puedo. Me da las gracias y dice que siente mucho haber llorado sobre mi camisa. Me río y le digo que es mejor que la caca o la sangre, y él me devuelve la risa. Pasa el trabajo y le dan el alta sin nada importante. Al día siguiente llego al trabajo y le pregunto a mi enfermera jefe: necesito saber si esa niña ha sobrevivido, o si lo sabe en ese momento. Asumo que la madre de la familia estaba allí agradeciendo a las enfermeras, y se acerca a mí explicando quién es. Me agradece 1000 veces que haya reconfortado a su marido. Me suelta antes de que pueda sacar una palabra, y me dice que sus hijas van a estar bien. La que necesita ser operada ya está mostrando todas las buenas señales que se pueden dar con esa cirugía. Me abrazó y me dio las gracias, llamándome héroe. Le doy las gracias, pero le pido que dé las gracias a las enfermeras, ya que son ellas las que han hecho el verdadero trabajo. Después de todas las vísceras, los huesos rotos, la muerte y las puras monstruosidades que he visto, la mirada de ese padre me hizo sentir tan vulnerable y débil. Nunca desearé que nadie experimente lo que esa familia pasó. No quiero que esto se lea como wow, soy yo. Vi esta cosa mala, pero esta historia se quedará conmigo para siempre. Me despertó a la madura edad de 20 años. Y me enseñó a valorar todo. Después de todo he visto lo rápido que algo puede ser arrebatado a cualquiera. Estoy muy contenta de que la historia termine feliz, y lo último que escuché fue que la niña desea ser enfermera para salvar a la gente tal y como la salvaron a ella. Perdonad que sea tan largo, pero este se me ha quedado grabado para siempre.